Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Cuenta Regresiva. Soy Jonathan Villaral y como siempre para mí va a ser un placer poder entrar a la comodidad de donde usted nos está viendo. Antes decíamos de sus hogares, no sabemos si está en su casa, si viene de camino, no sabemos dónde usted está consumiendo esto. Lo que me encanta es poder hablarle y contarle temas que para usted yo sé que van a ser importantes. Hoy hemos decidido en nuestro podcast hablar y ahondar sobre un tema preocupante. Recién escuchamos el caso de una psicóloga en Perú que se convierte en la primera persona que solicita la eutanasia y se la dan. Esto conmocionó a Perú, sin duda alguna, pero creo que nos vuelve a poner el tema sobre el tapete. No hablamos del caso de ella específicamente en este podcast hoy, pero sí vamos a hablar del tema de la cultura de la muerte. ¿Por qué la gente puede decidir o no optar por la eutanasia? ¿Cuál es el sentido principal? Médicamente, ¿cuándo se debería hacer o realmente no existe la posibilidad de que médicamente se aconseje? Huimos al dolor, no queremos vivir el dolor. ¿Qué es lo que está pasando? Y pues, al ser un tema tan complejo, no lo podemos abordar más que de una perspectiva que incluya muchas aristas. Por eso hemos invitado al doctor Claudio Slon, que nos acompaña hoy. Él es médico y no solamente tiene la visión desde el punto de vista técnico, sino que es una persona creyente y que aboga por la vida. Entonces vamos a tener una persona que nos va a dar la perspectiva desde tres aristas distintas y al escucharlo vamos a poder tener claridad de esto. Doctor, qué placer tenerlo con nosotros por acá. Encantado, Jonathan. Doctor, la muerte es un proceso natural, de ahí nadie se va a salvar. ¿Por qué tenemos la prisa de querer adelantarlo, o alguna gente, como hemos visto, que tiene la prisa de no envejecer y de no morir? Hay un médico, un empresario que está invirtiendo en este momento dinero para ver cómo hace para no envejecer y no morir. ¿Por qué los dos extremos, doctor? ¿Cómo lo podemos entender? Pues sí, difícil de contestar, incluso en varios programas. Esta es una pregunta muy profunda la que haces. En realidad, pues lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. Todo lo demás es incierto. Lo que pasa es que también la muerte es el acabarse de la vida y de las cosas que vienen con la vida placenteras. Entonces las personas tratan de no pensar en la muerte y tratan de evitar la muerte. Y como para morirse, en teoría, uno primero tiene que envejecer, entonces si logro luchar contra el envejecimiento, podría no llegar a morir. Pero eso también es una forma, digamos, muy liviana, muy superficial de vivir la vida. Por supuesto que uno lo entiende desde la perspectiva de los no creyentes, que lo que hay aquí es lo único que hay. Y el temor al más allá es tremendo. Y por supuesto, y además como no tienen ni siquiera la esperanza de la vida de eterna, algo más. Entonces tienen que sacarle el jugo aquí y ojalá prolongarlo lo más posible. Por eso muchas de las posturas de la cultura de la muerte son defendidas por gente que no tienen fe. Son gentes que ven la vida de una perspectiva muy práctica. Bueno, es que si le duele o es que si ya de por sí no quiere, ¿qué importa? ¿Verdad? No pasa nada, no existe una dignidad trascendente del ser humano. Cosa que por dicha los que tenemos fe, pues tenemos más claro un panorama que nos permita incluso enfrentar cosas muy difíciles de una manera diferente a como la podría enfrentar una persona que no tiene esperanza en la fe. Doctor, la cultura de la muerte, ¿cómo la podríamos describir? Bueno, la cultura de la muerte es un concepto que tengo entendido que lo describió primeramente el Papa Juan Pablo II hace más de 25 años, donde él mismo decía y acuñaba este término al referirse de que en la sociedad se estaba dando un fenómeno donde la verdad es que muchas de las cosas es más fácil recurrir a eliminarlas que a tratar de resolverlas. Entonces, claro, la cultura de la muerte se manifiesta en un montón de cosas. A través de la eutanasia, de la persona que no tiene, digamos, esperanza de vida o que no tiene una enfermedad que le podamos resolver, a través del aborto, cuando el niño no es querido. Incluso países donde la cultura de la muerte se ha difundido mucho, como por ejemplo es el caso de Holanda. En Holanda, una de las causas para optar por la eutanasia es el alcoholismo. Desde el 2016, los alcohólicos pueden decir, yo quiero que me eutanasien. Que vamos a hablar de estos conceptos, ¿verdad? Porque también lo que pasó con esta psicóloga no era eutanasia. Eso es suicidio asistido. Es un suicidio asistido, ¿no? Es diferente. En Estados Unidos hay... ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre un suicidio y una eutanasia? Para mí llegan a ser muy similares, pero
Quisiera entenderlos. Correcto. En el concepto de fondo es lo mismo, es quitarle la vida a una persona. Pero la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido es que el suicidio asistido es la persona la que se mata. Okay. Se le asiste dándole los medios, pero quien ejecuta es la persona. La eutanasia, quien ejecuta es un profesional en la salud. Porque la persona no puede. Sí. Okay. Sí. Incluso en Estados Unidos hay muchos estados donde está permitido el suicidio asistido, pero no la eutanasia. Es interesante. O sea que no hay que mezclar los dos conceptos como lo mismo. No, y tienen una diferencia fundamental. Al final se quitan la vida a los dos, pero es totalmente distinto. Claro, y el famoso doctor muerte de los Estados Unidos, Sí. el doctor Kevorkian, que iba de casa en casa ofreciendo lo que él podía ofrecer, que era el suicidio asistido, y a él lo agarraron y lo metieron a prisión justamente cuando él estaba en este proceso con una paciente que estaba dudosa y que no sabía, ¿verdad? Él tenía una máquina que le llamaban Mercitrón, le ponía una vía y de ahí le ponía los venenos esos en unos sueros. Entonces el paciente lo único que tenía que hacer es jalar la palanca para que los sueros entraran en su organismo y entonces él mismo se estaba matando. Pues la paciente estaba dudando y él se desesperó y le dice, no, pero lo único que tiene que hacer es jalar así, y le jaló la palanca. Entonces dejó de ser suicidio asistido, se convirtió en una eutanasia que al final es un asesinato. Entonces usted tiene razón. Si uno piensa qué es lo que yo más malo le podría hacer a mi peor enemigo, de matarlo. Es que ahí acaba todo. ¿Sí? En el momento que la vida se acaba todo, se acaba tu propósito, se acaba todo lo que puedes hacer. Y cuando uno pierde la vida naturalmente, es el entendido desde el por qué pasó, porque hasta aquí tenía que llegar mi vida, porque ya yo he cumplido mi propósito, porque un montón de cosas me llevaron ahí, pero cuando la vida se arrebata, o cuando yo decido romperla, desde el punto de vista de la fe, hay un choque inmediato, porque ¿quién soy yo para decir que este es el momento en el que la vida tenía que acabar? Claro, la trascendencia de la existencia del ser humano y la dignidad humana sobrepasa mucho del entendimiento que podamos tener. Y es que aquí ha habido también un fenómeno muy ligado a lo que está pasando en los últimos tiempos modernos que tiene que ver con los animales, donde con los animales se está desarrollando un vínculo afectivo y sentimental muy parecido al de los hijos. Por eso se le llaman perrijos, ¿verdad? Y eso. Y cuando un animal que dura menos, su vida dura menos que la de un ser humano, un animal está enfermo y está a punto de morir, lo que hacen es dormirlo, con la buena intención de evitarle el sufrimiento. Bueno, pues es cierto, es una buena intención, pero obviamente en el ser humano no podemos aplicar el mismo concepto. Primero porque la trascendencia y la dignidad del ser humano es muy diferente, y además porque el ser humano sí puede tener herramientas para enfrentar el sufrimiento de manera que le permitan hacerlo dignamente. Y eso se logra a través del sentido. Como lo estábamos hablando antes de empezar esta entrevista, no es el dolor ni el sufrimiento físico en sí lo que hace que la mayoría de las personas pidan que se les adelante la muerte. ¿Qué es lo que hace? Es la soledad y la falta de sentido de su existencia. Es el levantarme cada día a no tener que hacer nada más que ver para el techo y sentir un dolor que puede ser pequeño, pero que como es lo único que siento todo el día, se magnifica. Qué fuerte, doctor, esto que estás diciendo. Bueno, y lo decía muy claramente Viktor Frankl, el hombre no se destruye por sufrir, el hombre se destruye por sufrir sin ningún sentido. Entonces hagamos esto, ayudémosle a la persona que está sufriendo con un sentido, ayudémosle con el apoyo, con el amor, con el cariño incondicional. Démosle a esta persona, digamos, las herramientas para que enfrente dignamente su muerte. Porque no hay nada digno de adelantarla. ¿Qué es una muerte digna, doctor? Porque nosotros podemos utilizarlo desde un sentido, pero hay gente que cree que la muerte digna es no tener que sufrir nada, no tener que quedar incapacitado, que son situaciones límite que tenemos que vivir como seres humanos a los que les corresponde o les haya tocado vivirlo, pero realmente la dignidad desde dónde se analiza. Ok, muy buena pregunta. Antes, permítame decirle que justamente uno de los estribillos que dicen las personas que están a favor de la eutanasia es una muerte digna, ¿verdad? Incluso le hablan hasta de muerte dulce, o le dicen homicidio por compasión, o sea, un montón de eufemismos. Y se basan principalmente en el hecho de que una persona que muere sufriendo, esa no es una muerte digna. Okay, vamos a poner
darles cierto beneficio en lo que están diciendo, porque una persona, no por tener una enfermedad terminal o una enfermedad muy grave o dolorosa, debe sufrir en su proceso de muerte. Hay formas, y hoy día la medicina puede aliviar en el 95% ese dolor físico. Entonces la dignidad desde donde la están entendiendo puede resolverse. Exacto. Si es desde el dolor. Claro, porque, exacto. Y como bien lo decía, no me acuerdo qué autor, hay que matar al dolor, no matar al doliente. Eso está buenísimo. ¿Verdad? O sea, hay que matar al sufrimiento, no al sufriente. O sea, y tenemos los métodos, por lo menos desde el punto de vista de la ciencia, que nos permitan. Por supuesto, viene después todo lo demás, la parte emocional, la parte familiar, que le permitan a la persona enfrentar dignamente, o sea, con decoro, con valentía, ¿verdad? A esa dignidad nos referimos nosotros. Y que esa dignidad le podemos ayudar a recobrarla, tranquilizando el dolor, quitándolo en lo más que se pueda, por lo menos volviéndolo tolerable. ¿Por qué el sufrimiento humano? Mire, aquí podríamos hacer todo un seminario. Esto es algo largo para analizar el sufrimiento. Exacto. Entonces no lo vamos a analizar en este programa, pero tratémoslo, acerquémonos un poco. ¿Cuál, a criterio suyo, doctor? 100% su criterio, no tiene que abarcar todo. ¿Por qué los seres humanos, o cuál es la relación, para no llegarle al porqué, entre el dolor y el ser humano? ¿Es algo que nos podemos quitar, el dolor, el sufrimiento? No he entendido desde la nueva psicología que ahora el sufrimiento que es opcional. Que hablamos de el sentir dolor. Hay momentos en los que no podemos evitarlo cuando tenemos una situación límite. Pero ¿por qué el ser humano tiene que tener esta relación con el dolor? ¿Cómo lo entendés vos? Bueno, ojalá yo pudiera tener un nivel filosófico y teológico para poder contestarle bien su pregunta. Voy a hacérselo como médico y con la experiencia que he tenido, que se ven por mis canas. El dolor fisiológicamente es una señal de alarma que el cuerpo manda, de que algo está mal. Por eso inmediatamente corremos a resolverlo, porque hay algo que está mal y entonces me genera una alarma que me dice, aquí me duele, esto está pasando en este órgano o en esta otra parte de su cuerpo. Uno de los problemas que tienen los diabéticos, que tienen el mal perforante plantar, úlceras en los pies, es porque no sienten dolor por la neuropatía diabética que hace perder el dolor. Pueden estar con un clavo metido en el zapato toda una semana y no se dan cuenta. Y cuando uno se da cuenta tienen semerenda úlcera y semerenda infección que llega incluso hasta el hueso. Y no se dan cuenta porque no les duele. Entonces digamos que el dolor es bueno, tiene un sentido de protección. Claro que el dolor pues a su vez es una cuestión incómoda, fea, que no es bonita de sentir. Por eso el ser humano le huye al dolor. Pero dígame... Pero es natural, es un mecanismo de defensa válido, ¿no? Es un mecanismo natural y válido, es cierto. Ahora, dígame, ¿quién que sienta dolor va a decir, ay, qué dicha que tengo dolor y me voy a quedar con ese dolor? Todo el mundo trata de resolverlo. Sí. Ahora, el asunto está en que hay algunos dolores, digamos, que tienen más sentido que otros. Entonces, el ejemplo que poníamos, el dolor tal vez de los más grandes que pueda soportar el ser humano es el dolor de una madre cuando da a luz. Y sin embargo, unos años después vuelve a dar a luz y otros años después vuelve otra vez a dar a luz y ella misma lo puede hacer de manera voluntaria. Porque tiene sentido. Porque tiene un gran sentido que le permite enfrentar el sufrimiento sin realmente sufrir. O sea, le permite enfrentar el dolor sin realmente sufrir. Mientras que un hombre que tenga una piedra en el riñón y que está por botar la piedra, es un dolor un poco parecido a lo que puede ser... Pero no le llega. Pero no le llega. Dígame cuál hombre que botó una piedra quiere botar la piedra otra vez el otro año. Que salga 3 años. No. Entonces, el sentido del sufrimiento nos ayuda a manejarlo y a sobrellevarlo mejor. Entonces, como sociedad deberíamos dar ese sentido a la persona que está sufriendo, ayudarle, disminuyendo el dolor, darle el sentido y evitar que caiga en la desesperación, porque no, aunque la mayoría de la gente crea que muchos piden la eutanasia por dolor, realmente no es el dolor físico ni es el sufrimiento físico, es la soledad y el sufrimiento emocional. Que es un dolor emocional fuerte y mucha gente va y lo pide, otra gente se suicida, ¿verdad? Y vienen desde la misma línea. Yo en términos de suicidio, doctor, tengo
muchas reservas en cuanto al análisis de lo que sucede a lo interno de la persona para llevarlo ahí, pero de eso, que lo he dicho varias veces, a que los estados financien y faciliten la posibilidad de la solución última de una crisis emocional. Porque si usted tiene diferentes formas de afrontarla, le encuentra un estilo, un sentido de vida a una depresión, a un dolor emocional fuerte, siguen habiendo esperanzas. Pero cuando el Estado mismo le dice a la gente la solución que usted puede tener, porque es su derecho, es suicidarse, y nosotros le vamos a ayudar para que usted lo pueda hacer, ahí es donde yo tengo el choque más ideológico y personal, porque es mis recursos financiando la peor solución para una crisis emocional. Claro, que es incluso tal vez es la salida más práctica y más fácil para el Estado, porque es más difícil. Qué bueno eso. Darle el apoyo que merece y que quiere la persona, que grita. Cuando alguien va a suicidarse, está gritándole al mundo, por favor, estoy vacío por dentro, ayúdenme. Es más fácil decirle, no, la verdad es que suicidate, ¿verdad? Y lo que usted decía de cuál es el sentido del sufrimiento. Bueno, pues justamente, al igual que el sufrimiento fisiológico, el dolor fisiológico lo ayuda a uno a hacer un cambio en su vida que le quite ese dolor, el dolor o el sufrimiento emocional le enseña en la vida a las personas las cosas que lo hagan madurar. Yo no he visto a nadie que madure a cosquillas. No. Si usted a un hijo le da todo durante toda su vida, probablemente vea que ese hijo va a ser un hijo que no va a madurar. Conforme la vida le comienza a enseñar, y uno puede aceptar más eso de la vida que de Dios, porque mucha gente dice, es que la vida enseña. Bueno, pero la vida es a través de Dios. Así es. ¿Verdad? Digo, Dios a través de la vida. Entonces, el sufrimiento tiene que tener un sentido, y en eso podemos hablar de los diferentes tipos de sufrimiento y los sentidos que las personas le pueden encontrar. Pero es que también para poder encontrar el sentido del sufrimiento, también tenemos que crecer en la fe. Eso es. Y tenemos que crecer en la trascendencia del ser humano. Una persona materialista que sabe que cuando se muera se lo van a comer los gusanos y no tenía ningún sentido, ¿Qué más? ¿qué va a hacer? ¿Para qué le va a buscar? Y tiene un sentido lógico el análisis que hacen. Es decir, 1 más 1 es 2. Y aquí se termina y esto acaba. ¿Para qué sigo yo esperando qué? Y yo no culpo. O sea, no digo que las personas que están favoreciendo la eutanasia sean personas malas. Ellos lo hacen de buen corazón y realmente creen que es lo mejor. Desde la perspectiva materialista que tienen. Desde la perspectiva nihilista del sinsentido. Para ellos no hay sentido, entonces quieren hacer algo bueno diciendo, bueno, entonces le vamos a quitar la vida, igual que si fuera mi perro el que está sufriendo, lo pongo a dormir. Sí, tenés pero toda la son razón. dos cosas diferentes. Ahora vamos al punto más importante. ¿Hay algún caso, doctor, donde se debería de valorar la posibilidad de utilizar la eutanasia? Bueno, aclaremos conceptos. Primero, eutanasia no es lo que todo el mundo cree hoy día. El concepto de eutanasia originalmente fue un concepto muy bueno y por eso se llama eutanasia. Es una división de la palabra que significa bueno y thanatos es la muerte, es una buena muerte. Inicialmente la buena muerte era acompañar, cuidar, aliviar al enfermo, ¿verdad? Ofrecerle todo lo que se le pueda ofrecer hasta el último suspiro. Ok. Inicialmente. Que es como lo concebimos, digamos, nosotros, la gente de fe, que creemos en la vida. Exacto. Que es ese acompañamiento de la persona en etapa terminal, o más bien en la etapa agónica, que es ya de las últimas horas, a través de toda la familia unida, ¿verdad? Que a la abuelita están todos agarrándola de la mano y por ahí hay alguien que le está poniendo té de manzanilla en la boca y por otro lado le ponen alcohol en la cabeza. Ese tipo de situación de acompañamiento del paso en la muerte. Esa es la eutanasia. Lo que pasa es que hoy día se cambió para un concepto totalmente diferente, que es adelantar la muerte. Aligerar el proceso. Aligerar el proceso o no, incluso de años. Hay gente que dice, bueno, yo estoy comenzando con Alzheimer, pero si me hacen el diagnóstico de Alzheimer de una vez, aunque dentro de 10 años sea que yo vaya a perder la mente, mejor de una vez me eutanasian. Hasta se convirtió en un verbo, ¿verdad? Una barbaridad, eutanasiarlo. Claro. O sea, ya existe el verbo eutanasiar. Es mátenme. Sí. Es máteme en realidad.
Entonces, Y también es lidiar con la incertidumbre. Disculpe que lo interrumpa, doctor, pero no tengo claro qué va a pasar con la enfermedad. Entonces, ante claro, la incertidumbre, que es algo que tenemos, yo creo que los seres humanos tenemos asegurado, la muerte y la incertidumbre. Nada es cierto, más que lo que pase después de la muerte. De aquí en adelante lo que puede pasar es incierto. Usted y yo no sabemos qué va a pasar después de esta entrevista. Y ese sentido de incertidumbre hay gente que no la puede manejar. tenés toda la razón. El temor, la angustia del enfrentarse a algo desconocido es lo que hace que la persona tenga mucho miedo y por lo tanto entonces diga, no, yo quiero apurar esto. Sí. ¿Verdad? Ahora, si estuviéramos todos a su alrededor, le daríamos más paz y confort y podríamos ayudar en la transición. Sí. Claro que no es tal vez lo más barato, inclusive, porque como le decía, en Holanda le ofrecen la eutanasia a los alcohólicos, pero es más barato eso que darle una terapia, con la enfermedad, claro, durante años y años, ¿verdad? Entonces, la eutanasia, como se concebió originalmente, es muy diferente. Entonces, yo no le pongo tanto el término de eutanasia a lo que se está diciendo hoy día, ¿verdad? Es una muerte adelantada, una muerte prematura, más que eutanasia. Ahora, también se ha arraigado mucho en la sociedad el concepto de adelantar la muerte en contraposición de lo que ha venido sucediendo o que sucedió durante muchos años con el advenimiento de las diferentes tecnologías y los procesos médicos más sofisticados, donde se cayó en el otro extremo, en lo que se llama distanasia. Distanasia es más bien el ensañamiento terapéutico, el encarnizamiento terapéutico, no querer dejar morir al individuo. Ese es el otro extremo. Que claro, cuando las personas veían también que les metían tubos para arriba y para abajo y les hacían un montón de cosas, cuando no debía hacerse, también reaccionaron en contra de eso. Es un alargamiento del proceso de la muerte. Alargamiento cruel e innecesario. Bueno, eso que usted dice abre un tema complejo. Yo recuerdo hace muchos años, no sé si fue para el 2018, a mí me marcó mucho la muerte de un niño en Reino Unido que es especialista en estos temas, ¿verdad? Siempre uno tiene que hablar de algún tema de esto, el Reino Unido está haciendo algo ahí extraño. Y se llamaba Alfie Evans. Me marcó mucho su caso porque sus papás querían seguir intentando alargar su vida. Los jueces y los médicos en Reino Unido dijeron, no hay manera médica de resolver este tema. Este niño no hay manera de resolverlo. Tenía 4 años de estar en una situación, en un estado complicado, pero hubo hospitales, incluso la intermediación del Vaticano, para poderlo llevar a un hospital en Roma, no sé si es el Divino Niño, hay un hospital allá muy importante donde el sentido de esta eutanasia que explicas, ese sentido de la muerte realmente es así, pero los médicos decían que existía esa situación patológica. A mí me impactó mucho el caso, porque yo dije, yo siendo papá de ese niño, probablemente también hubiera querido un alargamiento de la vida y un alargamiento y un sostenimiento de estos procesos. ¿Cuándo sí hay que dejar a una persona morir naturalmente y tratar de no alargarlo? ¿Y cómo diferenciarlo, doctor? Yo sé que estoy entrando en un terreno súper pantanoso para explicarlo en sencillo, pero realmente existe posibilidades de que uno pueda decir es momento. Y otra cosa, no necesariamente la eutanasia es dejar a alguien sin aparatos, ¿verdad?, para que pueda finalizar su vida. ¿Cuándo la entrada de un aparato podría ser éticamente? Estoy haciéndote algo que yo sé que podría ser para un simposio, pero quisiera en poco tiempo comprender como los criterios que vos como médico tendrías alrededor de eso. Claro, con mucho gusto. Me parece muy atinadas tus observaciones porque son cosas que están en la mente de las personas que si no las tienen claras, de pronto pueden confundir los conceptos. Bueno, número 1, digamos que el criterio médico a la hora de analizar qué vamos a hacer por un paciente depende de cada caso y va variando a lo largo de las etapas de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, una persona joven como vos que de pronto tiene, qué sé yo, haciendo un programa, le pasó algo, le dio un síncope, cayó, obviamente lo primero que vamos a hacer es maniobras de resucitación cardiopulmonar. Exacto. Nadie se lo cuestiona. Ay, pero es que hay que montarse encima y hacerle unos masajes y si le quiebra una costilla, bueno, no vale importa, luego veremos, pero bueno, hay que salvar, ¿verdad? Ahora, si una persona está en una etapa ya terminal, con un cáncer metastásico, que ha sido rebelde a todas las quimioterapias, una persona que tal vez tiene 80 años de edad, y estamos hablando, y cae al suelo,
Yo no voy a sentarme encima a quebrarle las costillas y a hacerle un masaje, porque ya eso es desproporcionado. Claro. O sea, entonces se basa en cada caso y en cada situación, cuando lo que vamos a hacer es proporcionado o no proporcionado. ¿En qué viene la proporción? Ok, la proporción está, por un lado, qué obtengo de beneficio para el paciente y qué obtengo de perjuicio para el paciente. Claro. Si el perjuicio de lo que voy a hacer es mayor que el beneficio, no se lo hago. Pero si el beneficio es mayor que el perjuicio, sí se lo debo hacer. Dios guarde, no se lo haga. O sea, los dos casos que estoy poniendo pueden ser extremos de los que puse, pero igual pasa. Pero nos aclaran lo que te acabo de decir. Igual pasa, por ejemplo, con la forma de dar el oxígeno. O sea, igual usted puede tener COVID o algo pasa y tiene un paro respiratorio y hay que intubarlo, y después de mucho tiempo intubado ya no puede seguir intubándose, hay que hacerle una traqueostomía que se hace aquí en la garganta para poder introducirle un ventilador. Cuando todo lo demás está muy bien, uno lo hace sin ninguna duda, sabiendo que puede ser un poco incómodo y todo, pero luego se va a recuperar, hay esperanza. Cuando una persona ya está en una etapa terminal, tiene una enfermedad de fondo que no es solucionable y comienza con problemas respiratorios, yo tengo que saber si esto que le voy a hacer de perforarle la tráquea y ponerle va a ser peor que lo que estoy logrando. Claro. Porque tal vez pueda darle el oxígeno por otras formas que no sea tan traumático para la persona. Doctor, ahí llegamos a un punto con el que me gustaría cerrar, y es el papel del médico, el papel del profesional de la salud, el papel de la ética profesional. Recién en Argentina vimos el caso que se resolvió del doctor Rodríguez Lastra. Fantástico. Pero uno diría, Dios mío, por el sentido común, todo lo que este doctor tuvo que pasar por salvar una vida, que es su labor. Y lo profesaron, y gracias a Dios en Río Negro dijeron, puede seguir ejerciendo, y bendito sea Dios por eso. Pero ¿cuántos otros profesionales no hubieran hecho lo que él hizo? Correcto. Entonces, ¿qué impacto tiene el profesional de la salud en la utilización de uno u otro procedimiento para salvar la vida? Ideológicamente debería haber algún roce, doctor, entre la labor del médico y lo que el médico tiene que hacer. Bueno, todos los médicos somos seres humanos, estamos imbuidos en una sociedad, estamos imbuidos en una forma de ver la vida, en una filosofía. Entonces, por eso hay médicos pro vida y hay médicos que no son pro vida. Y suena absurdo, pero es real. Y somos médicos todos, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, tiene que ver mucho la formación del médico y el enfoque del médico. Pero también tiene que ver con que una de las funciones nuestras es no caer en la desesperación ni del paciente ni de la familia. Eso es así. Manejarlo de una manera más objetiva, más fría incluso, tal vez, pero de una manera más profesional. Que podamos decir, bueno, no, mire, esto y esto y esto se lo podemos hacer y vamos a tener un beneficio, o esto y esto mejor no se lo hagamos porque lo vamos a poner a sufrir, y la verdad es que él ya está en una pendiente cayendo hacia la muerte. Entonces, también hay que permitirles morir en paz y evitar el sufrimiento y hacer una eutanasia de la buena. O sea, llegar y acompañarlo en su momento final para aliviar y para consolar y para tener ese dolor controlado, pero no para adelantarle la muerte. Me encanta esta conversación y todo lo que he aprendido, doctor, y yo quisiera en un cierre, ¿qué le diría usted a los cristianos que están conectados a este podcast, y a los que no son cristianos tampoco, pero que comparten muchas de las posiciones, que hay muchas personas iguales, pero los que somos creyentes, como usted y como yo, ¿cuál debería ser nuestra posición? ¿Y en qué momento no deberíamos de enredarnos con los argumentos justos que la gente hace y que aunque uno los adverse llevan ese sentido que usted decía? Pero ¿cuál debería ser el papel mío como un hijo de Dios al frente de una situación como esta? ¿Es realmente un tema privado o es un tema realmente en el que deberíamos de incorporarnos? Bueno, es un tema privado, es un tema familiar, con repercusiones públicas cuando se convierten en leyes. Eso mismo, me encanta. Porque la ley lo que está diciendo es que es lo normal en una sociedad. Entonces, si se permite, debe ser que está bien. Pero entonces, cada uno con su conciencia, y por eso es que nosotros tenemos que formar bien nuestra conciencia. Tanto los de fe como los que no son de fe. Tenemos que aprender a formarnos bien y saber, pues, la trascendencia del ser humano, la importancia del ser humano, y que hay cosas que
uno puede ofrecer realmente efectivas para ayudar. O sea, que se quiten tal vez esa trampa de que la única forma de ayudarle a que no sufra es matándolo, ¿verdad? Pensemos en la dignidad del ser humano, pensemos que el sufrimiento tiene una trascendencia y un significado que aunque nosotros en lo personal no se lo encontremos, puede que ese paciente que esté ahí sí. Yo me enteré de un caso de que había pasado varios años en coma y dice que él, luego cuando despertó del coma, dice que para él lo que le hacía como la alegría de su vida era los domingos, que llegaba su nietecito y que lo llenaba de besos, Dios y que él mío. estaba esperando los domingos. ¿Y cuántos pacientes que han estado en coma, que se les dice que pueden morir en unos pocos días, duran años y al final recuperan la conciencia y nos cuentan que todo lo estaban escuchando, Dios lo que estaban mío. diciendo los doctores y las enfermeras? Entonces, bueno, no hay que perder la esperanza y sobre todo pues hay que considerar siempre ese balance entre el respeto de la vida humana y la atención del paciente moribundo y en etapa agónica. Me encanta, doctor, la conversación con usted. Vamos a seguir haciendo estas conversaciones porque hay muchos temas en los que yo creo que a nuestros queridos oyentes y televidentes les interesa estar siendo formados. Perfecto. Y no hay como ser formado de la gente que sabe y ha tomado el tiempo para estudiar estos temas. Doctor, como siempre, un placer estar con usted. Igualmente. Gracias por venir a nuestro programa y les quiero invitar también para que sigan ustedes conectados con nosotros porque vamos a seguir teniendo más programas hablando de estos temas tan importantes sobre la vida. El doctor Claudio Slom es médico, él es un médico pro vida. Insisto, suena absurdo tener que decir algo así, ¿verdad? Redundante. Pero realmente es uno de los médicos pro vida acá que podemos consultar y que podemos aprender de él puntualmente para poder avanzar en lo que sabemos que Dios nos demanda en esta generación. Gracias, doctor, y gracias también a ustedes por haber acompañado este espacio. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Compártalo si usted sabe que hay gente que necesita y ocupa tener información sobre este tema. Que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, en 8 días.